Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga una vez más, nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor, ¿sí? Aquella palabra viva y eficaz que transforma y restaura nuestras vidas y que nos aconseja a mantenernos en el camino del Señor y así hallar su gracia y alcanzar su misericordia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sobreabunde en vuestros corazones para siempre. Muy bien, mis amados, seguiremos compartiendo la palabra del Señor en esta ocasión y vamos a ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 20. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan dice, si no amo a quien vemos, mucho menos amaremos a quien no vemos. Y afirmativamente Juan dice de que podemos ver a nuestro hermano, mas no podemos ver a Dios. ¿Por qué creemos en la existencia de alguien a quien no vemos? Y aquí hay un dilema, porque aquellos que no creen en la existencia de Dios sencillamente nos ponen este argumento: si Dios existe, muéstreme a Dios. Si usted me muestra a Dios, voy a creer en Él. ¿Sería que la Biblia nos daría una ventaja o a su vez una desventaja para nosotros cuando la misma Biblia dice de que a Dios no lo podemos ver? Y hay cantidad de versos en la Biblia donde dice de que a Dios nadie lo ha visto. Uno de ellos lo encontramos en Juan capítulo 1 versículo 18 y dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Aquí la pregunta es: ¿cómo puedo creer en alguien en quien no veo? Y algunos suelen decir, es cuestión de fe. Y estos que dicen esto tienen distorsionado el concepto de la fe. Algunos creen de que la fe es ciega, ¿sí? Que es una credulidad ciega, es decir, de que yo creo porque simplemente quiero creer. Así que el creer en Dios y creer en la Biblia es una cuestión de fe. Si no tienes fe, no crees en Dios. Pero la Biblia no me dice eso. La Biblia dice, según los argumentos del apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto quiere decir de que la fe no es ciega. Algunos creen de que la fe es ciega y no es así, porque Pablo dice en la carta a los Hebreos de que la fe tiene argumentos. ¿Por qué creemos en la existencia de Dios? Los escritores bíblicos dicen del Dios que creemos es un Dios invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo y creía en la existencia de Dios, mas nunca vio a Dios, porque Dios es un Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Y nuevamente Pablo y la Biblia nos muestra de que Dios es invisible. Y hoy por hoy, algunos se atreven en decir de que han visto a Dios en una visión, y esto es mentira, porque Dios es invisible. Y esto hace que un hombre terrenal esté imposibilitado. Mismo Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 18: a Dios nadie le ha visto jamás. Y como Dios es invisible, no le podemos ver. Y a esto debemos agregarle de que nadie le ha visto jamás. Al leer la palabra de Dios,
encontramos dos cosas importantes. Número uno, Jesucristo ha visto al Padre porque ha estado con el Padre. Esto es racional. Juan capítulo 17, versículo 5, palabras del mismo Señor Jesucristo, dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo 1, versículo 18 dice que el unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Número 2. Los ángeles ven el rostro del Padre porque están con Él. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y esto imposibilita a aquellos mentirosos hombres que dicen de que han visto a Dios. No pueden, porque Dios es un Dios invisible. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice el apóstol Pablo: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí Pablo dice dos cosas importantes. Número uno, el único que tiene inmortalidad es Dios, eternidad absoluta. Y número dos, que habita en una luz inaccesible, es decir, nadie puede verlo. Otros dirán que Adán en el huerto lo vio. No, Adán nunca vio a Dios, ni oyó la voz de Dios, porque el portavoz fue el Señor Jesucristo. Dios siempre que transmitió su mensaje lo hizo por mensajeros. Uno de ellos su Hijo, que es el ángel de Jehová, y los ángeles. Así como el ángel Gabriel le llevó el mensaje a María, y así en ciertos pasajes de la Biblia, cuando encontramos los mensajeros que Dios utilizó para que fuese dado su mensaje. Así que Dios es invisible. Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Deuteronomio capítulo 4 versículo 12 dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Éxodo capítulo 33 versículo 20 dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Juan capítulo 5 versículo 37 dice: también el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En Job capítulo 9 versículo 11 dice: he aquí que él pasará delante de mí y yo no le veré, pasará y no lo entenderé. Job capítulo 23 versículo 8 vuelve a decir: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Ahora vuelvo la pregunta: ¿cómo creemos en un Dios que no hemos visto según estos textos que acabo de leer? Y quizás dirá usted: por fe. Pero tenemos que escuchar el argumento de la fe que estás hablando, porque si lo dices porque tu familia cree en Dios y porque te lo inculcaron desde pequeño y te lo han puesto por los ojos, estaría basado en un argumento que no es sensato. Sería una fe ciega, porque pensaría lo que otros piensan y me direcciono hacia donde ellos van. Pero mi experiencia con Dios y mi afirmación de que Dios es real debe estar fundamentada en una sustentación real basada en argumentos de que Dios sí existe. Y esto quedó demostrado hace mucho tiempo.
Y la Biblia dice de quien niega la existencia de Dios es un ser necio e insensato. Pregunto, ¿los seres humanos podemos creer en lo que no vemos? Y la respuesta es sí, creemos. Porque, por ejemplo, si digo que no, estoy afirmando de que no existe, y un ejemplo de ello lo vemos en la física. Es el electromagnetismo. Se han hecho grandes avances tecnológicos como los televisores, celulares, computadores. Reciben una señal porque tienen electromagnetismo. Los navegantes utilizaban una brújula que siempre está apuntando hacia el polo de la Tierra, el cual es el polo norte porque es magnético. El magnetismo existe, es una fuerza invisible, como dos imanes, como la electricidad, la fuerza de gravedad o gravitacional. ¿Qué color tiene o qué forma tiene? No la veo, pero creo que sí existe. Ahora, ¿por qué creemos en aquellas cosas que no podemos ver? Por su efecto visible de algo que es invisible. ¿Por qué creo en estas cosas? Porque hay un efecto visible de algo que es invisible. Tengamos presente esto. Ahora, sí, ¿cómo podemos creer en un Dios al cual no veo? Puedo creer porque veo sus efectos. Y esta gran discusión se resuelve así. Lo que existe y es invisible, solo lo podemos palpar y solo lo podemos ver por medio de los efectos que tienen las cosas que nos rodean, como el sol, la luna, las estrellas. Yo no veo a Dios, pero veo el sol. Veo la luna y veo las estrellas. Y entiendo de que un ser superior a mí hizo este sol, esta luna y estas estrellas y los puso allí. Y por eso Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por todos, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo de que Dios tiene cosas invisibles, y Pablo utiliza dos expresiones únicas de Dios, que son su poder y su eterna deidad. ¿Sí? Su poder y su deidad, la cual es la naturaleza de Dios. Y esto hace que Dios sea invisible por su poder ilimitado o su omnipotencia, en el sentido en que no podemos ver su fuerza en su poder, y Pablo dice de que esto sucede por su naturaleza y su deidad, y lo hace invisible, pero por los efectos, escuche bien, por los efectos de las cosas creadas de Dios se hacen visibles para nosotros, y por lo tanto no tenemos excusa. El argumento de Pablo es sencillo. Si alguien me dice la fuerza de gravedad no existe, ¿qué le dirías? Estás equivocado, porque científicamente está comprobado de que sí existe, aunque no la podamos ver, pero sí vemos sus efectos. ¿Cómo estamos hablando de la omnipotencia de Dios, del poder ilimitado que Dios tiene? Como no podemos ver a Dios, la Biblia dice repetidamente de que Dios es invisible y que a Dios nadie le ha visto jamás. Surge de que si tenemos fe, tenemos que tener evidencias de la existencia de Dios. No podemos decirle a alguien de que creo en Dios porque mi mamá me dijo desde niño de que Dios existe. Esto sería una fe ciega, o que te digan toda mi familia son católicos y yo también lo soy. Sería errático y haría las cosas por inercia. Pero la fe tiene evidencias,
¿Cómo puedo creer en un Dios que no veo? Por la manifestación de su poder, por medio de las obras creadas. El poder de Dios es infinito y se ha revelado por las cosas creadas. Y Pablo, en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 4, dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Esto quiere decir de que por medio de todas las cosas creadas podemos palpar y entender de que Dios es real, aunque no lo veamos. En el Salmo 139, versículos 13 y 14, el salmista se muestra admirado. Y Jeremías, capítulo 32, versículo 17, dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Aquí el profeta está diciendo de que Dios hizo todas las cosas creadas y las pudo llevar a cabo por medio de su poder. Jeremías ilustra el poder de Dios por su brazo. ¿Qué hace a Dios omnipotente? Lo hace su poder. ¿Qué pasaría si le quitasen a Dios su poder? Dejaría de ser Dios y perdería su omnipotencia, la cual es su poder. ¿Cómo se le llama al poder de Dios en la Biblia? Aparte de ser todopoderoso, se le llama también el Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder de Dios? El Espíritu Santo. La Biblia dice de que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, es decir, el poder de Dios, si blasfema ese pecado, no le será perdonado. Es decir, quien niegue la existencia de Dios y no crea que las cosas creadas las hizo Dios, está blasfemando en contra del poder de Dios, el cual es el Espíritu Santo o su Espíritu Santo. Si blasfemas contra el poder de Dios, le estás haciendo inferior, como si le quitares su poder. Si sabemos de que Dios es un ser superior sobre todas las cosas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre encontramos la manifestación del Espíritu Santo. En Génesis encontramos el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en toda su obra creativa, en el capítulo 1 de Génesis, encontramos toda la creación que Dios hizo. En el libro de los jueces encontramos a un hombre llamado Sansón. ¿Qué era lo que caracterizaba a Sansón? ¿Qué lo caracterizaba a Sansón? Y era su fuerza. Jueces capítulo 14, versículo 6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, que le daba el poder a Sansón. El Espíritu de Dios. ¿Qué le daba el poder a Sansón? El Espíritu de Dios. Cuando el ángel Gabriel vino a María, le dijo en Lucas capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué es el Espíritu Santo? El poder de Dios. Con esto concluimos, Dios es invisible, pero sus obras o sus efectos no lo son, por ser la manifestación del poder de Dios. ¿Qué hace a Dios? ¿Qué hace a Dios Dios? Su poder. ¿Cuál es el poder de Dios? Su Espíritu Santo. Si le quitas el Espíritu Santo a Dios, Dios dejaría de ser Dios. ¿De dónde viene la omnipotencia de Dios? De su Espíritu Santo, el cual es su poder. Dios sí existe y hay prueba de ello. ¿Cómo deducimos esto? Por sus efectos, es decir, sus obras creadas. Mis amados en el Señor, hemos estado hablando de un tema muy impactante, de un tema que es hermoso, que hemos visto la omnisciencia de Dios y también hemos visto la omnipotencia de Dios. Recordemos que la omnisciencia de Dios se basa en todo lo que tiene que ver con la recuperación y restauración de su reino en la tierra, que es el conocimiento anticipado que Dios tiene
de todas las cosas, siempre y cuando estén basadas en la recuperación y restauración del reino de Dios. Que la omnipotencia de Dios es su poder ilimitado, ¿sí? Es el poder que Dios tiene. Que no encontramos la palabra omnipotente en la Biblia, pero sí encontramos la palabra que Dios es el Todopoderoso. Y que su poder es el Espíritu Santo. Muy bien, mis amados en el Señor, en esta ocasión, una vez más, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y les animo a que sigamos estudiando la palabra del Señor, que sigamos adquiriendo el conocimiento para así estar bien formados en conocimiento, adquiriendo aquella perspicacia que nos ayudará a identificar la verdad, lo que en realidad nos está diciendo la palabra de Dios. Que cada vez que estudiemos un texto tengamos en cuenta el contexto, para así dar una enseñanza verdadera, con argumentos reales y lo que en realidad Dios nos está mostrando en su palabra. Y no cambiemos la verdad porque pensamos de que lo que este texto está afirmando, eso es. Debemos ser cuidadosos a la hora de enseñar la palabra de Dios. De hecho, Santiago dice que no os hagáis maestros muchos de nosotros, porque recibiréis mayor condenación. Lastimosamente, hoy en día hay muchos pastores que han visto en el Evangelio una fuente de ganancia deshonesta y han utilizado ciertos textos para aprovecharse de estos y vivir del Evangelio. Mis amados, si tienen la oportunidad de ver este video, es tiempo de que reflexionen y cambien esa mentalidad o esa manera de enseñanza. Si quieres tener recursos, trabaja, como dijo Pablo. El que no trabaje, que tampoco coma. Pero no vean en el Evangelio una fuente de ganancia deshonesta, porque esto no es agradable ante los ojos de Dios. No seas pastor asalariado, sino da tu vida por las ovejas. Cuida la grey del Señor, como dice Pedro, no por fuerza, sino voluntariamente. Muy bien, mis amados, Dios nos bendiga. En otra ocasión seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. A ustedes, mis amados, un abrazo en el Señor, con ósculo santo, y en otra oportunidad seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Dios nos bendiga.